Un descubrimiento que nadie vio venir. Una verdad que nadie estaba preparado para soportar. Y en el momento en que Daddy Dave por fin lo dice en voz alta, la frágil arquitectura del mundo de los forajidos callejeros empieza a fracturarse a lo largo de fallas que llevaban años formándose invisibles pero inevitables. El reloj digital de la mesilla de noche de Chief brillaba a las 2:41 de la madrugada, arrojando una tenue luz azul sobre una habitación que aún olía débilmente a aceite de motor pegado a su ropa. El tono de llamada cortó el silencio con violenta insistencia, arrastrándole desde el superficial borde del sueño. Sus músculos protestaron cuando se dio la vuelta. Había pasado la mayor parte de la semana inclinado sobre el vano motor de un Chevrolet testarudo que se negaba a cooperar persiguiendo fracciones de segundo como si fueran oxígeno. Sus sueños, cuando conseguía tenerlos, estaban llenos de luces parpadeantes de árboles y el eco de motores chillando por una pista de cuarto de milla. Durante medio segundo consideró la posibilidad de dejar sonar el teléfono. A esa hora las llamadas solían significar dinero para fianzas ejes rotos o alguien varado en el arcén de una carretera secundaria de Oklahoma con humo saliendo de debajo del capó. Problemas que podían esperar hasta el amanecer. Pero entonces vio el nombre ardiendo en la pantalla. Papá Dave. Algo frío e inmediato se instaló detrás de sus costillas. Dave no llamaba a las 2:41 de la mañana, a menos que el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Apretó el teléfono contra la oreja con el pulso ya acelerado, la niebla del agotamiento, evaporándose bajo una oleada de adrenalina que resultaba casi peligrosa para un hombre que llevaba días funcionando a base de cafeína y nervios. «Jefe», llegó la voz de Dave, y estaba mal, controlado de una manera que sugería que el control era lo único que impedía que algo mucho más volátil se desbordara. «Necesito que escuches lo que voy a decir», continuó Dave. «Y necesito que no me interrumpas hasta que termine. ¿Puedes hacerlo?» Chief balanceó las piernas sobre el lateral de la cama. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos, lo que le paralizó cuando todos los nervios de su cuerpo se pusieron en alerta. Conocía a Dave desde hacía más de 20 años. Le había visto salir de coches que parecían latas de refresco aplastadas. Había estado a su lado en divorcios, bancarrotas, accidentes brutales y pérdidas que habrían destrozado a hombres con menos acero en la columna vertebral. Pero nunca antes había oído ese tono. No era miedo, ni siquiera rabia. Era algo más pesado. Una mezcla de resignación y furia apenas contenida. El sonido de un hombre que había cruzado una línea y no podía retroceder sobre ella. «Encontré algo», dijo Dave. «Encontré algo que no puedo desconocer. Y una vez que te lo diga, una vez que esto salga de las 4 paredes en las que estoy ahora mismo, no habrá forma de volver a meterlo en la caja. El equipo, el espectáculo, las calles, la hermandad que construimos. Todo ello está a punto de ser puesto a prueba de formas que nunca hemos visto. Y no sé si sobreviviremos a lo que viene después». Al jefe se le secó la boca. Su mente recorría los peores escenarios a una velocidad de vértigo. Investigaciones federales, agentes encubiertos, informadores, accidentes que no eran accidentes, pistas financieras que llevaban a algún lugar donde ninguno de ellos quería mirar. «¿Dónde estás?», preguntó finalmente el jefe con voz áspera. «La granja», dijo Dave. «Te necesito aquí en 1 hora. Trae a Sean. Trae a Monza. A nadie más. No hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Si la persona equivocada se entera de que tengo esta prueba, antes de que decidamos qué hacer, todos estaremos en peligro». La línea se quedó en silencio después de eso, pero el silencio se sentía más fuerte que cualquier motor. Daddy Dave no se había ganado su lugar en el mundo de las carreras clandestinas de Oklahoma City por accidente. Su ascenso no se construyó sobre la suerte o el momento oportuno. Se forjó en garajes oscuros iluminados por bombillas de un solo vaivén, donde el combustible de las carreras flotaba espeso en el aire y la ambición tenía un sabor metálico en la lengua. Una vez, fue un niño con más corazón que estrategia, alineando coches maltrechos contra veteranos que deberían haberle borrado del mapa, pero no lo hicieron. Siempre había algo diferente en él. No solo corría, sino que cazaba. Estudiaba cómo se sentía una pista bajo sus neumáticos. Podía sentir cuando un motor estaba a punto de darlo todo.
empujaba las máquinas más allá de lo que la lógica permitía y de algún modo las devolvía a la vida. Era una agresión calculada agudizada por el instinto. Las calles de Oklahoma City a principios de los años 2000 no perdonaban. La reputación no era una métrica de las redes sociales. Era moneda. Te la ganabas de una pasada, y podías perderla con la misma rapidez. Dave construyó su primer coche en serio con dinero prestado y piezas rebuscadas, quedándose despierto durante noches que se convertían en mañanas. Afinó la máquina hasta que se sintió menos como metal y más como terminaciones nerviosas. Cuando finalmente lo sacó y empezó a batir a conductores que habían dominado esas carreteras durante años, la gente dejó de reírse. Empezaron a mirar. Su asociación con Chief se hizo legendaria. Mientras que Chief era metódico, analítico, casi quirúrgico en su precisión, Dave era instinto y fuego. Juntos formaron la columna vertebral de lo que se convirtió en la tripulación de los 405. No era solo un grupo de corredores. Era un código. Una hermandad construida sobre la lealtad, el silencio y el entendimiento de que nunca te doblegas bajo presión. Pero las leyendas tienen un coste. El accidente del 2015 de Dave debería haber acabado con todo. El impacto fue de los que reescriben la física, de los que reducen un coche a metal retorcido y dejan a los médicos usando palabras como crítico e incierto. Sobrevivió. Incluso volvió. Pero la supervivencia deja marcas. Meses de fisioterapia reconstruyeron los músculos. Nada reconstruyó los silenciosos momentos nocturnos en los que repetía el sonido del metal derrumbándose a su alrededor. Nada borró la conciencia de lo delgada que era realmente la línea a 200 kilómetros por hora. Llevaba esos pensamientos a solas, porque la imagen de papá Dave no podía resquebrajarse. Era el fuerte, el firme, el hombre al que acudían los demás cuando se les fundían los motores o se les desmoronaba la vida. Cada aparición pública exigía fuerza. Cada carrera exigía confianza. Las cámaras lo amplificaban todo. Los aficionados vieron resistencia. Vieron a un guerrero al que no se podía doblegar. No vieron la acumulación. El dolor de viejas heridas que nunca se curaron del todo. La tensión mental de dirigir a hombres que dependían de él. La presión de representar algo más grande que él mismo. Gota a gota el peso le llenaba. Durante años absorbió los miedos de los demás. Pero ¿quién absorbe los del hombre fuerte? ¿Quién se mantiene firme cuando el pilar empieza a astillarse? Esas preguntas habían estado atormentando a Dave mucho antes del descubrimiento. Mucho antes de la llamada de las 2:41 de la madrugada. Lo había ocultado tras un humor seco, tras esa media sonrisa familiar que sugería que nada podía ponerle nervioso. La primera grieta fue sutil. Monza se dio cuenta a finales de diciembre de 2024, Estaban en su garaje rodeados del reconfortante caos de herramientas, carburadores y motores a medio construir. Debería haber sido algo rutinario, un debate sobre ajustes, el tipo de vaivén técnico que suele desatar risas y discusiones. Pero Dave estaba distante. Sus respuestas eran cortas, sus ojos se desviaban, sus manos normalmente firmes se demoraban demasiado en nada. Monza lo sintió antes de entenderlo. Algo estaba mal. No mecánico. No relacionado con las carreras. Personal. Pesado. Las sombras habían empezado a alargarse en torno a Daddy Dave, extendiéndose silenciosamente tras la leyenda que todos creían conocer. Y fuera lo que encontró aquella noche, fuera la verdad que le obligó a descolgar el teléfono a las 2:41 de la madrugada, no se trataba solo de pruebas. Se trataba del colapso de algo sagrado, porque cuando el hombre más fuerte de la sala susurra que todo está a punto de cambiar, no se oyen solo palabras. Sientes que el suelo se mueve bajo tus pies. Cuando Monza hizo un chiste sobre las dudosas elecciones vitales de un amigo común, Dave ni siquiera esbozó una sonrisa. Se limitó a mirar fijamente el banco de trabajo que tenía delante con la mandíbula, trabajando como si estuviera masticando unas palabras que no se atrevía a pronunciar. Monza había intentado sondearle suavemente preguntándole si todo iba bien en casa, si los efectos persistentes de las viejas lesiones estaban actuando de nuevo, y si había algo de lo que quisiera hablar tomando una cerveza lejos del ruido y la presión del mundo de las carreras. Dave había desviado el tema con práctica facilidad, fabricando una sonrisa
que no le llegaba a los ojos, y cambiando de tema con tanta suavidad que Monza casi se convenció de que se había imaginado todo el intercambio. Casi. Pero el malestar persistía una astilla alojada bajo la superficie que Monza no podía extraer del todo. Mordernova se dio cuenta de ello durante una reunión de la tripulación a principios de enero en la que estaban planificando el calendario de carreras de la temporada y hablando de posibles rivales de otras ciudades. Dave estaba sentado en un rincón inusualmente callado, con la atención aparentemente centrada en su teléfono, pero sin mirar la pantalla. Cuando el jefe le pidió su opinión sobre si debían aceptar el reto de una tripulación de Texas, la respuesta de Dave llegó varios segundos tarde como si le hubieran sacado de algún lugar lejano. La respuesta en sí era aceptable, sensata, desde el punto de vista táctico y razonable, desde el punto de vista estratégico, pero la forma de darla hizo saltar las alarmas de cualquiera que prestara atención. Las desapariciones nocturnas empezaron más o menos a la misma hora. Dave siempre había tenido horarios irregulares. Los pilotos de carreras callejeras rara vez trabajan con horarios convencionales, pero esto era diferente. Aparecía en el garaje de madrugada oliendo a polvo de la carretera y a agotamiento ofreciendo vagas explicaciones sobre la comprobación de posibles puntos de carrera o reuniones con proveedores de piezas que no terminaban de cuadrar cuando se pensaba en ellas con detenimiento. Su teléfono se convirtió en una presencia constante en su mano y se apartaba bruscamente de las conversaciones cuando zumbaba yéndose a las esquinas donde podía hablar en voz baja, lo que sugería que las llamadas eran cualquier cosa menos casuales. El jefe se fijó en todo ello catalogando cada momento extraño y cada comportamiento fuera de lo normal, con la misma atención al detalle que aplicaba al diagnóstico de los problemas del motor. Conocía a Dave desde hacía el tiempo suficiente como para reconocer cuándo algo estaba carcomiendo a su amigo desde dentro, y esto le parecía más grande que los problemas personales o el estrés financiero. Le parecía el tipo de carga que transforma a un hombre remodelando los contornos de su cara y proyectando sombras en sus ojos que antes no estaban allí. El jefe intentó en múltiples ocasiones crear oportunidades para que Dave se abriera sugiriendo viajes nocturnos en los que pudieran hablar lejos de la tripulación, ofreciéndose a ayudarle con cualquier problema que claramente le agobiara, dejando claro que no se juzgaría cualquier confesión que tuviera que hacer. Pero Dave permaneció encerrado tras muros que había construido con deliberado cuidado, desviando cada intento de conversación significativa con la habilidad de alguien que ha practicado el arte de la evasión hasta que se ha convertido en algo natural. La frustración de la tripulación creció a medida que los días se convertían en semanas, y el extraño comportamiento de Dave continuaba sin explicación. Ante la falta de datos, las especulaciones se dispararon. Algunos pensaron que podría estar lidiando con problemas de salud que no quería hacer públicos. Otros se preguntaron si había problemas en su vida personal que intentaba ocultar de las cámaras y del escrutinio público que suponía formar parte de un programa de televisión visto por millones de personas. La verdad resultó ser mucho peor de lo que habían imaginado. Dave no se estaba alejando por demonios personales o luchas privadas, sino porque se había topado con algo que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la familia que habían construido juntos. Intentaba desesperadamente averiguar cómo manejarlo sin destruir a todas las personas que le importaban en el proceso. El peso de ese conocimiento le aplastaba lentamente, triturándole día a día, y el aislamiento necesario para guardar un secreto tan devastador le estaba comiendo vivo desde dentro. La prueba que lo cambió todo. El garaje en el que Daddy Dave decidió revelar su descubrimiento se encontraba en las afueras de Oklahoma City. Este anodino edificio metálico había albergado en su día una pequeña fábrica antes de convertirse en un almacén de material de carreras. Chief Sean y Monza llegaron con pocos minutos de diferencia, sus vehículos rodando hasta el aparcamiento de grava en la oscuridad previa al amanecer de una mañana de enero, cuando la temperatura rondaba justo por encima del punto de congelación y su aliento formaba nubes visibles en el aire. A ninguno de ellos le habían dicho exactamente por qué les habían convocado con tanta urgencia, pero el tono de voz de Dave había dejado claro que no era una situación que pudiera esperar a horas más civilizadas. Dave esperaba dentro. Las luces fluorescentes del techo proyectaban sombras duras sobre unos rasgos que parecían haber envejecido años y semanas.
El interior del garaje se había vaciado de su contenido habitual, dejando solo una mesa plegable en el centro del espacio, rodeada por 4 sillas metálicas. Sobre la mesa había un montón de documentos, fotografías, impresiones de ordenador y lo que parecían ser registros financieros marcados con reflejos amarillos y notas manuscritas con la distintiva letra angular de Dave. El enorme volumen de pruebas sugería semanas o posiblemente meses de investigación con incontables horas dedicadas a armar un rompecabezas que nadie más sabía que existía. El jefe sintió que se le caía el estómago cuando se acercó a la mesa y empezó a escanear el material que tenía delante y a correr por los datos que no coincidían con los registros oficiales. Fotografías tomadas con teleobjetivos que mostraban reuniones entre miembros de la tripulación e individuos, ninguno de ellos reconocido. Extractos bancarios que revelaban depósitos en efectivo sospechosamente sincronizados que coincidían con carreras en las que los coches favorecidos tenían fallos mecánicos inexplicables. Capturas de pantalla de mensajes de texto que utilizaban un lenguaje codificado sobre acuerdos pagos y resultados que habían sido predeterminados antes de que se encendieran los motores en las noches de carreras. No se trataba de especulaciones ni de teorías paranoicas, sino de pruebas documentadas y verificables de corrupción sistemática en sus propias filas. «Llevo trabajando en esto desde octubre», dijo Dave, con voz firme, a pesar del temblor de sus manos, al ordenar los papeles. Empezó cuando observé algunas irregularidades en los datos de cronometraje de las carreras que celebramos el verano pasado. Al principio eran pequeñas cosas, fracciones de segundo que no cuadraban cuando las cotejaba con las grabaciones de las cámaras de a bordo y los registros del GPS. Pensé que tal vez se trataba de una avería del equipo o de un error humano al registrar los tiempos, pero cuanto más investigaba, más patrones empezaban a surgir que no podían explicarse como coincidencias o errores. Sean cogió una de las fotografías y la estudió con una expresión que oscilaba rápidamente entre la confusión y el reconocimiento y que finalmente se detuvo en algo que parecía dolor físico. La imagen mostraba a un miembro de su equipo, alguien con quien habían competido durante años, alguien a quien habían invitado a barbacoas familiares y fiestas de cumpleaños, alguien a quien habían confiado sus vidas en calles peligrosas donde las decisiones tomadas en fracciones de segundo significaban la diferencia entre volver a casa o ir al hospital, reunido con un hombre que trabajaba para una organización de carreras de la competencia. La reunión parecía tener lugar detrás de un restaurante en una zona de la ciudad donde la gente iba cuando no quería ser vista. Esto se remonta al menos a 2 años atrás, continuó Dave, poniéndose a la cabeza de la mesa como un fiscal que expone su caso. Tal vez más, pero 2 años es lo más atrás que he podido rastrear con certeza. Alguien de nuestro equipo ha estado proporcionando información a intereses externos, compartiendo detalles sobre nuestros coches, estrategias y planes antes de las carreras. Hay pruebas de sabotaje activo de carreras que se lanzaron deliberadamente, de fallos mecánicos que se diseñaron para que ocurrieran en momentos concretos, incluso de incidentes que pensamos que fueron accidentes, pero que pueden haber sido orquestados. El rostro de Monza había palidecido, y cuando habló su voz sonaba hueca. ¿Nos estás diciendo que algunas de las carreras que perdimos, algunos de los accidentes que casi matan a gente, no fueron solo mala suerte o errores honestos? Alguien de dentro de nuestra propia familia estaba trabajando activamente contra nosotros. Dave asintió lentamente, y el peso de ese simple gesto pareció presionar a todos en la sala como una fuerza física. Os estoy diciendo que alguien en quien hemos confiado, alguien a quien hemos protegido y defendido y tratado como a alguien de sangre, nos ha estado traicionando por dinero. Las manos del jefe se habían cerrado en puños a los lados, su respiración se aceleraba a medida que las implicaciones se agolpaban en su mente. ¿Cuántos incidentes se podrían haber evitado? ¿Cuántas victorias les había robado alguien que se suponía que luchaba de su lado? ¿Cuántas veces se habían reunido tras noches de carreras decepcionantes, consolándose unos a otros y prometiendo trabajar más duro y hacerlo mejor, sin saber nunca que el problema no era su preparación o su rendimiento, sino un cáncer que crecía dentro de su propia organización? ¿Quién es?, preguntó Sean, y la pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla de guillotina a punto de caer. Todos los presentes sabían que una vez pronunciado el nombre, no habría vuelta atrás, no podrían fingir que no se habían enterado de lo que ahora sabían. La revelación exigiría actuar,
y tomar decisiones que alterarían fundamentalmente el panorama de su mundo de las carreras y podrían destruir relaciones construidas a lo largo de décadas de luchas y triunfos compartidos. Dave se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un último trozo de papel que sostuvo un momento antes de colocarlo boca abajo sobre la mesa. Antes de entregar esto, necesito que todos ustedes entiendan algo. Una vez que sepan quién es, una vez que esta información se convierta en conocimiento compartido entre nosotros, estamos comprometidos en un camino que se pondrá feo. Habrá enfrentamientos, habrá complicaciones legales, habrá una atención mediática que no podremos controlar y consecuencias que afectarán a todos en la tripulación, culpables e inocentes por igual. La gente va a tener que elegir bando, y no todos van a elegir el bando que nosotros creemos que deberían elegir. Dio la vuelta al papel revelando un nombre que golpeó a cada uno de ellos como un golpe físico. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el sonido lejano del tráfico en una autopista cercana y el áspero zumbido fluorescente de las luces superiores. Porque el nombre en ese papel no era alguien periférico o alguien que se había unido recientemente, era alguien central para su operación, alguien cuya traición se sentía menos como un cuchillo en la espalda y más como el suelo abriéndose bajo sus pies. Cuando los hermanos se convierten en enemigos. Las líneas de fractura aparecieron pocas horas después de la revelación de Dave, extendiéndose más allá de los 4 que se habían reunido en ese garaje cerrado. Al amanecer, toda la tripulación sabía que algo catastrófico había sido descubierto. Dave y el jefe mantenían los detalles bajo control, pero se filtraron suficientes como para envenenar el ambiente. Las sospechas se extendieron rápidamente, haciendo que los amigos de toda la vida se pusieran recelosos y a la defensiva. El primer enfrentamiento estalló en el taller de Murder Nova. Los miembros del equipo llegaron con el pretexto de trabajar en los coches, pero rápidamente dejaron claro que querían respuestas. El acusado de traición no estaba presente. Dave insistió en que se mantuvieran alejados hasta que se tomaran decisiones, pero su ausencia solo intensificó la ira. Las acusaciones volaron no solo contra el traidor invisible, sino contra el propio Dave. «¿Quién te ha dado derecho a jugar a los detectives?», gritó un miembro de la tripulación. «Investigaste a la familia a nuestras espaldas, reuniste pruebas como un policía y luego dejaste caer esto sin dejarles defenderse». El jefe cortó por lo sano. Dave le había traído las pruebas porque eran abrumadoras y graves. No se trataba de un rumor o una sospecha. Era una traición documentada que había costado carreras, dinero y casi vidas. No era algo de lo que se pudiera hablar. Sin embargo, la tripulación se dividió de una forma que nadie esperaba. Algunos apoyaron a Dave inmediatamente, viendo sus acciones como necesarias para exponer un cáncer antes de que se extendiera más. Otros lo vieron como el destructor de una confianza sagrada, argumentando que los asuntos internos nunca deberían tratarse con documentación que pudiera acabar en las manos equivocadas. Los aliados del traidor acusado impulsaron una contranarrativa. Dave se vio comprometido por el resentimiento, la paranoia o el ansia de control. Su comportamiento retraído se convirtió en prueba de inestabilidad. Exigieron una confrontación pública. La negativa de Dave, alegando temores de intimidación y manipulación, no hizo sino ahondar las sospechas. Sean se encontró atrapado entre ambos bandos. Había examinado las pruebas con detenimiento y sabía que descartarlas requería una ceguera deliberada. Pero también había confiado en los acusados durante años, había corrido a su lado, había confiado en ellos con su vida. Conciliar las pruebas contundentes con la lealtad vivida se le antojaba imposible. Entonces, partes de las pruebas de Dave se filtraron a equipos de otras ciudades. En 48 horas, la historia recorrió el subsuelo de las carreras callejeras deformada por los rumores. Se cuestionaron las pérdidas anteriores. Se cancelaron eventos. La reputación que la tripulación se había labrado durante años empezó a derrumbarse bajo la sospecha. Murder Nova intentó mediar organizando reuniones destinadas a restablecer la unidad. Viejos rencores resurgieron y conflictos ajenos se convirtieron en armas. La hermandad que una vez los definió se sentía ahora como una ilusión hecha añicos por la verdad. El efecto en Dave fue brutal.
Esperaba resistencia, pero no ser tratado como un paria por la gente a la que quería. Hubo momentos en los que se preguntó si el silencio habría sido más fácil, si la paz construida sobre mentiras era mejor que la verdad que lo destruía todo. Entonces recordó a los conductores heridos, el dinero perdido, los accidentes que no fueron accidentes, y recobró la determinación. Algunas verdades eran demasiado importantes para permanecer enterradas sin importar el coste de descubrirlas. La decisión de seguir adelante llegó una mañana en la que la lluvia helada convirtió las calles de Oklahoma City en traicioneros espejos de hielo negro, creando unas condiciones en las que nadie en su sano juicio intentaría correr, aunque todo el mundo parecía decidido a conducir demasiado rápido de todos modos. Dave estaba sentado solo en su garaje rodeado de los coches y el equipo que habían definido su vida adulta, sosteniendo un teléfono que le conectaba con un abogado especializado en casos de fraude y conspiración. La conversación era clínica distante centrada en los estándares de las pruebas y los posibles cargos penales y recursos civiles, que se sentían muy alejados de la devastación emocional que estaba desgarrando a su familia de carreras. Si sigues adelante con esto, formalmente decía el abogado con un ligero crujido de voz, a través de la conexión, tienes que entender que no se puede controlar hasta dónde se extiende, ni quién queda atrapado en el radio de explosión. Las fuerzas del orden se involucrarán. Habrá investigaciones que se extiendan más allá de la persona que has identificado, se citarán registros financieros. Personas que no tuvieron nada que ver con la traición podrían enfrentarse a un escrutinio si sus nombres aparecen en algún lugar de la documentación. Esto se convierte en algo mucho más grande que un ajuste de cuentas dentro de tu equipo de carreras. Dave cerró los ojos sintiendo el peso de esa realidad sobre sus hombros. Había comenzado esta investigación simplemente queriendo entender por qué las cosas no iban bien, por qué los patrones no encajaban, por qué las dudas persistentes le mantenían despierto por la noche. No se había propuesto convertirse en un denunciante o desencadenar el tipo de desentrañamiento exhaustivo que el abogado estaba describiendo, pero ahora se encontraba en una encrucijada en la que ambos caminos parecían igual de destructivos, y la elección no se parecía tanto a elegir una dirección como a elegir con qué versión de la catástrofe estaba dispuesto a vivir. La alternativa a seguir adelante legalmente era manejarlo a la antigua usanza, la justicia callejera. La resolución interna, el tipo de ética fronteriza ruda con la que había funcionado la clandestinidad de las carreras, mucho antes de que se involucraran las cámaras, los patrocinios y los abogados. Ese camino significaba enfrentarse al traidor directamente, permitirle enfrentarse a la tripulación a la que había traicionado e imponer las consecuencias que la comunidad decidiera que eran apropiadas. Sería brutal y posiblemente violenta, sin dejar constancia oficial que sentara precedente o disuadiera de futuras traiciones. Pero también mantendría los negocios de la familia dentro de los negocios de la familia, preservando al menos la apariencia de unidad, aunque la realidad subyacente cambiara para siempre. El jefe llegó cuando Dave estaba terminando la llamada con el abogado, entrando en el garaje sin llamar porque eso es lo que te ganaban 2 décadas de amistad. No preguntó qué decisión había tomado Dave. Se limitó a acercar un taburete y sentarse a esperar, comprendiendo que algunas decisiones no podían tomarse con prisas y que algunos hombres necesitaban el silencio más que un consejo. Permanecieron así sentados durante casi 20 minutos, escuchando la lluvia golpear contra el tejado metálico y viendo cómo la luz gris se filtraba por las ventanas mugrientas. Sigo pensando en todas las veces que confié en mi instinto sobre las personas y las situaciones, dijo finalmente Dave con la voz áspera por tantas noches sin dormir y tanta tensión emocional, en cómo me forjé una reputación por ser capaz de leer una carrera en tiempo real, de saber cuándo presionar y cuándo retroceder, de presentir el peligro antes de que se materializara. Y se me pasó por alto durante años esta traición que estaba ocurriendo delante de mis narices. ¿Qué dice eso de mi juicio? El jefe negó lentamente con la cabeza. Tus instintos no te fallaron. Fueron los que te hicieron notar las irregularidades en primer lugar. ¿Qué te llevó a indagar más cuando todos los demás se contentaban con aceptar explicaciones superficiales? La traición ocurrió porque alguien se volvió muy bueno ocultándolo. No porque tú dejaras de ser bueno viendo.
No dejes que esto destruya tu confianza en lo que te hace excepcional. Las palabras ayudaron, pero no facilitaron la decisión. Dave se levantó y se dirigió al banco de trabajo, donde había una fotografía apoyada en una caja de herramientas. Una imagen de 5 años antes, en la que se veía a toda la tripulación reunida tras una importante victoria. Los brazos alrededor de los hombros de los demás, los rostros divididos por sonrisas genuinas que hablaban de la alegría del logro compartido. El acusado de traición aparecía en esa fotografía, situado cerca del centro, con todo el aspecto de alguien que pertenecía a ese lugar y que jamás soñaría con socavar a las mismas personas que los habían encumbrado. «Voy a seguir adelante», dijo Dave, y las palabras se sintieron como saltar de un acantilado, sin saber lo lejos que sería la caída. «Voy a entregar todo a las autoridades y dejar que la investigación siga a donde lleve. Si eso significa que algunos de nuestro equipo se enfrenta a consecuencias por cosas en las que no participaron directamente, si eso significa que el programa se cancela, o nuestra reputación se destruye, o la gente que me importa decide que soy el villano de esta historia, entonces eso es lo que pasa. Porque la alternativa es vivir sabiendo que dejé pasar una traición porque enfrentarse a ella era demasiado duro o demasiado perjudicial para mi comodidad». La denuncia formal se presentó 3 días después, desencadenando exactamente el tipo de investigación exhaustiva sobre la que había advertido el abogado. Los agentes federales empezaron a entrevistar a miembros de la tripulación, a citar registros financieros y a examinar las grabaciones de las carreras con atención forense. La historia saltó a los medios de comunicación del mundo de las carreras antes de extenderse a los principales medios de comunicación fascinados por la intersección de la cultura clandestina y los relatos de traición. Los equipos de cámaras que antes documentaban victorias ahora captaban a una familia de pilotos que se desgarraba bajo el peso de acusaciones y contraacusaciones. El acusado de traición fue detenido con cargos que incluían fraude, conspiración y chantaje, términos legales que parecían surrealistas cuando se aplicaban a las carreras callejeras, pero que reflejaban la gravedad de su engaño sistemático. Su equipo de defensa pasó inmediatamente a la ofensiva, presentando a Dave como un antiguo amigo vengativo motivado por los celos. Algunos miembros de la tripulación apoyaron públicamente esta versión, apareciendo en entrevistas en las que cuestionaban los motivos y el carácter de Dave de formas que habrían sido impensables solo unos meses antes, pero otros se unieron a Dave con una intensidad sorprendente. Monza organizó una muestra de apoyo reuniendo a pilotos de múltiples tripulaciones para dejar claro que alzarse contra la corrupción interna era un acto de valentía, no de traición. Murder Nova utilizó su plataforma para defender la integridad de Dave, argumentando que era necesario enfrentarse a las verdades brutales, incluso cuando enfrentarse a ellas era doloroso. Incluso los miembros de la tripulación, que inicialmente se habían mostrado escépticos, empezaron a reconsiderarlo a medida que surgían más detalles, y el alcance de la traición se hizo imposible de negar. El proceso legal tardaría meses o posiblemente años en resolverse por completo, y el mundo del forajido callejero nunca volvería a la inocente simplicidad que había existido antes del descubrimiento de Dave. La confianza, una vez rota tan profundamente, no podía restablecerse a la perfección, ni siquiera con tiempo y esfuerzo. Pero de los escombros surgió algo inesperado, una versión más dura y honesta de la comunidad, que reconocía la imperfección humana sin dejar de exigir responsabilidades. Daddy Dave llevaría las cicatrices de este periodo durante el resto de su vida, y siempre cargaría con el peso de ser quien hizo añicos la hermosa mentira que los mantenía unidos. Pero también sabría que al enfrentarse a la decisión más difícil de su carrera, había elegido la verdad frente a la comodidad, la responsabilidad frente a la lealtad tribal y el doloroso crecimiento que supone enfrentarse a la traición en lugar de fingir que no existe. Ese conocimiento no borraría el coste, pero haría más llevadera la carga.